Buenas noches a todos. Hoy tenemos con nosotros a César Azaki, que es psicoanalista, escritor, editor de Topía Revista y Topía Editorial. Y hoy va a presentar un trabajo que se llama De la cigüeña al útero artificial, recorrido sobre las nuevas formas de gestación de seres humanos, el cuerpo de la mujer reemplazado por úteros artificiales, múltiples desafíos. Hay gente que ahora está entrando. Bueno, les recordamos que los modos de intervenir son levantando la mano en el icono de reacciones o escribiendo en el chat. Bueno, tenemos personas entrando, mucha gente, bueno. Unos minutitos a que entren los que están apareciendo ahora, ¿no? Bueno. Bueno, César, cuando quieras, ¿eh? Bueno, ante todo, una vez más, agradezco la invitación. La verdad, para mí es un gusto enorme compartir en este espacio del colegio estos tránsitos que en cada una de estas presentaciones, como siempre planteo, es una puesta a punto, es un descubrir cosas a partir de lo que piensan los otros. ¿De qué se trata este trabajo? Bien, primero por ahí porque algunas personas ya me escucharon en este mismo lugar, pero quisiera plantear una cuestión general, desde la que he partido desde hace mucho, que es plantear el tema de la situación en que estamos viviendo desde hace bastante tiempo, que el planeta está cubierto por lo que denomino una placenta mediática, que es un celofán comunicacional que trabaja en tiempo real, o sea, esto que estamos experimentando ahora, y que alimenta permanentemente lo que vivimos y además lo que nosotros alimentamos y ella absorbe y transmite. Entonces, desde ese punto de vista, yo planteo que nosotros somos cyborgs, o sea, humanos de esta época que tenemos dispositivos no como herramientas, sino como adosados al cuerpo, ¿sí? Como prótesis. Desde esta perspectiva general, que tiene, bueno, algunos ya me escucharon, varios desarrollos, es que me interesé mucho en este tema que tiene que ver con estos nuevos desarrollos que se vienen realizando en la, llamémosle así, en la industria medicinal, que son los úteros artificiales. Voy a primero a leer dos citas que abren este artículo. Una es de Silvia Federici y otra es de Mabel Peirano. Silvia Federici dice: lo que nos amenaza no es solo que las máquinas nos están dominando, sino que además nos estamos convirtiendo en máquinas. Así pues, no necesitamos más individuos símil robot producidos por una nueva industria reproductiva, esta vez la de los laboratorios médicos. Y Mabel Peirano dice: con un poco de suerte estaremos tan entretenidos que ya no querremos aparearnos. Y primero vamos a plantear algo, un comentario general, que ustedes pueden llenar páginas y páginas sobre esto, es la pregunta de dónde vienen los niños. Bueno, durante muchos años nosotros sabemos
que esta respuesta sobre la relación entre la sexualidad de los padres, la sexualidad de los adultos y el nacimiento de los niños estaba enmascarada por versiones, ¿sí? De las que yo escuché, y debe haber infinidad más, pero las que yo escuché, que los niños venían de París, por ejemplo, y además que los traía la cigüeña, y que esta cigüeña, en el que yo escuché de chico, no dejaba el niño en la cama de los padres, sino lo dejaba afuera, en el patio, por ejemplo, ¿sí? Y otra que escuché es que los niños venían de un repollo. Entonces, es decir, hubo no muy lejanamente muchas situaciones contadas desde la represión, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos con los desarrollos de la libertad sexual, se pudieron empezar a plantear más francamente esto de la relación entre la sexualidad de los adultos y el nacimiento de los niños. Es decir, se empezó a construir la posibilidad de que los adultos pudieran contar la verdad. Pero como todas las cuestiones en estas complicaciones, en este complicado mundo donde las ideas conservadoras, las ideas reaccionarias toman mucho vuelo, lamentablemente, hoy nos encontramos que hasta estas verdades tan sencillas para muchos de nosotros empiezan a ser cuestionados por los grupos religiosos, empiezan a ser prohibida la educación sexual, que es un logro, es decir, empieza a ser prohibida en las escuelas, y bueno, en determinados estados, por ejemplo, de Estados Unidos, se prohíben determinados libros, es decir, se vuelve a construir una idea represiva sobre el nacimiento de los niños, que en esto quiero decir que ninguna verdad de las que vamos conociendo se sostiene por el peso mismo de la verdad, sino que siempre hay una lucha política, una lucha ideológica de por medio, y como sabemos se gana y se pierde. Dentro de esta cuestión, quiero comentarles una situación. Cuando los papás de Elisa, que tenían 2 hijos varones, nacidos de la relación sexual, digamos así, común y corriente, tuvieron sus 2 hijos sin problemas, y tenían ganas de tener una hija mujer. Entonces, estaban confiados en que, bueno, como sus 2 hijos, sus primeros hijos habían venido en forma sencilla, sin problemas para ellos, esperaron un tiempo, y a los 2 años decidieron, del último nacimiento, decidieron empezar a buscar la niña, totalmente confiados en que un hijo iban a tener. Pero resulta que esto no fue así. Es decir, empezaron los tropiezos, las dificultades, y el nuevo niño no aparecía. No entendía muy bien qué pasaba, entonces empezaron a hacer consultas, consultaron a unos, a otros, y en definitiva, ante la situación que no se resolvía por como ellos habían vivido, deciden hacer un tratamiento médico donde un tratamiento que es de fertilización, que resulta exitoso, y de lo que nace esta niña. Esta niña es definida por los padres como una chica muy curiosa, muy inquieta, muy interesada en las cosas que pasan, que se desarrolla bien, que se desarrolló bien, que se lleva bien, digamos así, con sus hermanos. Pero a los padres se les armó un lío en algún momento, y en ningún momento pudieron decir, ni a los hermanos, ni a la niña, cómo había sido la gestación de esta muchacha, y parece que se empezó a constituir algo así como un secreto, entonces nadie preguntó más nada, y se ensombreció algo que podría ser, digamos, si no se hubiera
transformado en inquietante, tal vez no hubiera sido tan difícil de resolver, no lo sé. Pero lo cierto es que se transformó en un secreto. Y este secreto se empezó a convertir en un problema, sobre todo porque los papás todavía durante bastante tiempo guardaron embriones y no sabían qué hacer con ellos. Y de pronto aparecían estos líos que pasan en las clínicas de inseminación, que se mezclan embriones de un lado del otro que no se sabe dónde viene, que hay un comercio de embriones, un comercio negro dentro de toda esa cuestión. En fin, situaciones complejas que cada vez que en esta familia aparece el tema, los papás se inquietan. Entonces, ha quedado como enquistado ahí este tema, y hay que no debe ser el único caso, y tan es así que no será el último caso que ha aparecido ahí en Argentina y debe haber en otras partes del mundo, una organización de hijos que se llama Nacidos por Donación. Este agrupamiento, esta organización, Nacidos por Donación, obviamente que está organizada desde los hijos nacidos por donación, se plantean colaborar con los chicos nacidos por donación ante intentar ayudar en que se rompan los silencios sobre estos nacimientos de esta manera. Esperen que voy a dar vuelta un poquito el machete. Claro, el ejemplo sencillo que debemos tener todos muchos de esto, de esta niña nacida de esta manera, muestra cómo, desde hace ya mucho tiempo, la medicina va desarrollando caminos hacia la futura o la actual y futura procreación de seres humanos. Por ejemplo, hay un caso paradigmático dentro de la investigación genética, que es el chino, y lo voy a decir como me sale a mí, yo no sé si se pronuncia así, He Jiankui, un investigador de altísimo nivel en su momento, que él desarrolló los primeros bebés modificados genéticamente. Fueron los dos primeros bebés que se modificaron genéticamente en un laboratorio y fueron desarrollados en el laboratorio de este hombre. Es decir, concretamente manipuló embriones humanos. Se trata de dos gemelas, de las cuales se sabe su nombre, y no se sabe nada más porque esto fue en China, y se ha ocultado toda la información, en principio porque se planteaba las problemáticas de lo que les podría ocurrir a las chicas si se enteraran de esto. Lo cierto es que en China se transformó en un secreto de Estado esto, y las últimas reuniones que se hicieron ahora, hace 2 o 3 meses, de los comités científicos internacionales, reclamaban tener información científica sobre lo que pasaba con estas niñas. El investigador declaró que había hecho esta modificación porque uno o dos de los padres tenían HIV. Y entonces la modificación genética lo que permitía o buscaba, seguramente por los resultados probablemente haya resuelto eso por lo menos, para protegerlas, que llegaran con una protección genética al problema del virus del HIV. Ahora, esto no terminó ahí, porque al año siguiente de esta cuestión, Jiankui dio a conocer, informó que había una tercera niña nacida bajo las mismas condiciones. Bueno, dos cuestiones. Primero, la medicina ya puede hacer esto, hace tiempo que lo puede hacer y sabe cómo hacerlo, ¿sí? Las barreras que se han impuesto hasta no hace mucho han sido barreras éticas en los propios investigadores, que como no pasarán, pero bueno, alguien pasó.
Y entonces los primeros científicos que trabajan en este tipo de investigación empezaron a decir que eso era parecido, recordaba, a lo que los médicos nazis de la Segunda Guerra Mundial realizaban con sus experiencias con seres humanos. Es decir, lo consideran crímenes de guerra. Ji Jiankui fue condenado a 3 años de cárcel y a una multa de $450.000. Esto ya salió de la cárcel este hombre, ya tiene montado nuevamente su laboratorio en China y ha declarado que no va a trabajar más con este tipo de modificación genética y que se va a dedicar a ciertas enfermedades de niños y adolescentes. Entre otras cosas, está buscando el apoyo de las empresas, enormes empresas chinas, entre ellas, por ejemplo, Alibaba, que es como Amazon o Google, para poner un ejemplo, que son poderosísimas, para que inviertan en sus nuevas investigaciones. Con lo cual, esto quiere decir 2 cosas. Podemos decir alguna más si quieren, pero quiere decir que hay mucho dinero detrás de estas investigaciones, muchísimo, en toda la cuestión del genoma humano, que ya sabemos que ya viene de hace tiempo, pero ahora, dado el paso hacia modificación genética de seres humanos en el estado de embrión, hay todavía mucho dinero que puede que, o seguramente, se tentará por los negocios que esto puede implicar. Yo les puedo decir lo que declararon la Academia de Ciencias Europea, ¿no?, sobre este planteo. Declararon esto que les voy a leer. Bueno, esta es la asociación el Consejo Asesor de Ciencia de la Academia Europea. Dice que las investigaciones de Jiankui plantean muchas cuestiones importantes, incluyendo los riesgos de edición inadecuada o incompleta, lo que dificulta de predecir los daños, los efectos dañinos de esa edición inadecuada. Esto obliga a considerar las implicancias tanto para el individuo como para las futuras generaciones que llevarán las alteraciones genéticas y la posibilidad de que los mejoramientos en subgrupos de población podría exacerbar desigualdades sociales o ser usada coercitivamente. Es vox populi, digamos, que ya hay mucho de esto en las fecundaciones que se hacen, digamos así, en los laboratorios de fertilización, ¿no? Esa búsqueda de cierto, llamémoslo así sencillamente, poner un poquito de rubio, piel clara, ¿no? Es decir, esa tendencia a como los perros de raza, ¿no? A buscar algo de la ilusión de ese tipo de situaciones. De todas maneras, esta declaración lo que dice es que, primero, dice, bueno, el método ya está, esto ya se puede hacer, no es difícil de hacer. O sea, estos investigadores de altísimo vuelo lo pueden hacer. Pero además alertan sobre las consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias en estas manipulaciones, ¿no?, que lo dicen muy claramente, es decir, no sabemos qué puede pasar con los seres humanos que empiecen a gestar hijos después de las modificaciones genéticas. Eso no sabemos, es una situación que la humanidad no sabe, no puede predecir, no puede establecer. Y al mismo tiempo, esta cuestión de fabricar seres humanos en función de cierta coerción para algo. Lo cierto es que Paula Puebla, a quien yo he leído un libro muy hermoso, plantea, y se los voy a leer,
Dice, ante esta cuestión de que, bueno, que los seres humanos producidos de esta manera son una mercancía, y que el proyecto de la maternidad va a ser o es una mercancía que se va a ir desarrollando cada vez más y que ya existe en gran actualidad. Lo que dice Paula Puebla, dice, lo que persiste de fondo es una guerra por la maternidad, una que resignifica el proyecto de traer un hijo al mundo. Y el fraseo habitual, más habitual, es traerlo a cualquier costo. Podríamos decir que con la manipulación de embriones en los laboratorios, podemos ver que las investigaciones avanzan hacia lo que estaba tratando de, que voy a tratar de conversar con ustedes, que avanza hacia los úteros artificiales. Es muy difícil ubicar a Dionisio en el panteón de los dioses olímpicos, ¿no? Porque Dionisio, dios de los placeres, si los hay, es, según una de sus versiones de nacimiento, es hijo de Céleme, una mortal, y Zeus, un dios, o el dios de los dioses. Cuando Céleme queda embarazada y se entera Hera, que era la diosa esposa de Zeus, bueno, hace un típico ataque de celos humano. Y va a hablar a Céleme y le dice, mira que el hombre que se acuesta con vos, que a vos te gusta tanto, que tiene tanta facha, que esto, que el otro, no es un hombre, es Zeus. Bueno, seguramente se lo dijo por WhatsApp. Y a lo que Céleme no le cree, y cuando Zeus vuelve a aparecer con apariencia de hombre a tener sus amoríos con Céleme, Céleme le exige que se transforme en Dios. Que si no le muestra que él es un Dios, no va a tener, que ella sabe que es Zeus y que quiere verlo como Dios. Y Zeus le dice, mira, no, eso no te va a convenir, ¿no? Supongamos que tengan un diálogo de voceo así. El asunto que lo convence, Zeus se transforma en Dios, y como Zeus tiene rayos, truenos y todos los chiches, Céleme muere, estando embarazada. A lo que ocurre es que Zeus logra, para algo ese dios de dioses, pero logra rescatar el embrión y se lo implanta en la pierna. Y Dionisio crece en la pierna de Zeus y nace desde ahí. Entonces, ahí podemos tener ya una de las tantas versiones de los líos que se nos han armado históricamente a los varones con esta cuestión del embarazo de las mujeres. Entonces, la fantasía de dominar la procreación desde el punto de vista de los varones ha llevado muchas historias distintas, y yo creo que una de las culminaciones de esa historia es la fábrica de úteros artificiales, que no viene de ahora, como les acabo de contar, en esta situación mitológica, sino, por ejemplo, Francis Bacon, famoso filósofo que desarrolló el método inductivo, uno de los insistentes en avanzar en el método científico, que vivió entre el 1560 y 1600 y algo. Él, en una novela que no está terminada, pero que es La Nueva Atlántida, que es muy interesante de leer, si tienen ganas, está por ahí dando vueltas, plantea esto, ¿no? Es decir, que hay una caverna, ¿sí?, donde ciertos personajes
que son como magos o sacerdotes o los que tienen el poder, donde experimentan con seres humanos. Y lo que le cuentan a los hombres que llegan a esta isla es que, bueno, pueden hacer crecer un hombre, lo pueden hacer más bajito, pueden estirar su vida, puede morir antes, ¿sí? Es decir, que todos los experimentos que cuentan en la fantasía de Francis Bacon, estos hombres que dominan científicamente la caverna y dominan la isla, es que toda la experimentación con el cuerpo que pueden hacer como objeto manipulable y llevado a circunstancias de transformación o mutación genética o personal. Dentro de esos, Francis Bacon propone la creación de úteros artificiales. Es decir, la idea de que el embarazo salga del cuerpo de la mujer es muy antigua. La humanidad no ha tenido hasta no hace mucho la posibilidad de realizarlo. Pero cómo ha trabajado las culturas desde esta cuestión donde lo que ya sabemos que antes, que esto ha cambiado, pero que antes durante mucho tiempo fue que la madre es cierta, pero el hombre el padre es incierto, cosa que nosotros desde el psicoanálisis conocemos mucho. Es una batalla que duramente el poder ha dado contra las mujeres, llevándola en un sentido general a las situaciones de dominación. Por algo las culturas matriarcales son previas al patriarcado. Entonces, la imposible certidumbre del varón, y del varón en el poder mucho más, no hay más que ver algunas obras al respecto, van llevando a la idea de colocar a la mujer en una posición que ya las conocemos, de distinta manera, el hogar, ¿sí? Y los hijos, y el sometimiento o el depender de los varones. Entonces, si quieren, también los Shellman de la Patagonia, en el ritual del Haim, que es el ritual de la cultura más pretérita conocida, viva hasta no hace mucho, el ritual del Haim, que es un ritual de iniciación de los varones, tiene esta condición de que había un mito previo, que era que el mundo lo dominaban las mujeres y que tenían engañados a los hombres. Entonces, deben haber visto las fotos hermosísimas de estos hombres todos pintados en el cuerpo, deben haber visto mucho de esto, y siempre se habla de que es un ritual de iniciación de los varones, pero se omite el mito previo, que es que las mujeres tenían el poder y que tenían engañados a los hombres. Entonces, por una serie de condiciones que, bueno, sería largo de explicar, los varones se sublevan, matan a todas las mujeres y se quedan con las hijas. Lo que da en ese mito muy claramente la cuestión del odio a la mujer y el incesto de los padres a las hijas, porque se van a procrear, esos padres van a reproducir su cultura teniendo relaciones sexuales con sus hijas. Bueno, entonces, quería tomar este pantallazo largo, que hay muchas cuestiones en el medio que ustedes seguramente conocen a fondo o bastante, para ir, bueno, ¿cómo llegamos a este desarrollo tecnológico que viene gestando una y otra vez en la gestación, producciones científicas y producciones económicas que permiten que aquello que antes era, que bueno, cuando no se podía tener hijos, no se podía, digamos, quede cada vez más borrado?
Si nos ubicamos en el 1950, alrededor de 1950, hay un primer útero artificial, que lo desarrolla el doctor Greenberg en Estados Unidos, en Nueva York. Este hombre que va a contracorriente, porque él está inventando un útero artificial cuando la cultura yanqui, cuando la cultura triunfadora también de la Segunda Guerra Mundial, es una cultura expansiva en la cantidad de nacimientos, ¿sí? Este famoso baby boom de esos años. O sea que este hombre está investigando en un momento en que la proliferación de hijos no había ninguna, digamos, era esto, un boom. ¿Mm? Entonces, Greenberg y otros investigadores de ese momento anticiparon el futuro que estamos viviendo hoy, que es el tema de inventar máquinas placentarias. Y esto de inventar máquinas placentarias se las trae, porque primero uno podría decir, hay muchos teóricos que, sobre todo algunas mujeres lo dicen, que en el mundo hay una huelga de úteros. Se afianzan en la postergación de la maternidad y en las tasas decrecientes de las natalidades de la mayoría de los países, inclusive en Argentina. El problema es muy largo hablar del tema del descenso de la tasa de natalidad. Supongo que ustedes habrán escuchado más de una vez esto, pero hay un punto, por ejemplo, los chinos, los norteamericanos, los europeos, y me parece que ahora los argentinos también, hay un punto que si la tasa de natalidad decrece de tal manera, no se puede volver a recuperar hacia arriba muy fácilmente, más bien prácticamente es imposible. Lo cual condena, digamos, a esas sociedades a que sean sociedades que se transforman en gerontocráticas, la predominancia de los viejos, con la prolongación de la edad, y es la disminución de los nacimientos, con esa tasa decreciente, es decir, hay condiciones previas o que se dan simultáneamente para que estas cuestiones que llamamos úteros artificiales haya muchísimo interés en que se desarrollen. Los japoneses también están en el mismo problema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Digo ¿qué va a ocurrir? No es porque yo diga cómo va a ser el futuro. Esto ya está en investigación. Hay un útero, un útero que están desarrollando, si no me acuerdo mal, creo que los dinamarqueses o los, a ver, no me acuerdo, bueno, en Dinamarca hay uno que ya está diseñado, que en 7 años ya está listo, está preparado, que en 7 años lo terminan de preparar, que este sí tiene un objetivo muy claro, que es para el tema de eliminar las incubadoras. Es decir, que el niño en ese útero artificial va a nacer todavía desde la madre o lo van a sacar del útero materno por alguna enfermedad, por algún problema, y el tiempo que pase en este segundo útero, según estas investigaciones, dan como resultado que va a tener menos sufrimiento en ese proceso de estar en incubadora. Ahí está, es en la Universidad de Hannover, de los Países Bajos. Después tenemos también información que no son presuntivas, sino son fehacientes, ¿sí? Que hablan de que los chinos ya tienen este dispositivo prácticamente, no digo secreto y preparado, pero que están a poco tiempo de terminar de culminar
el desarrollo de un útero artificial. No, no son los únicos, ¿eh? Hay 4 o 5 países que están en la misma situación. Lo cual quiere decir que hay en muchos lugares que hay mucho dinero en investigaciones médicas y tecnológicas que están ensamblando maneras de criar niñas, de hacer nacer niños por fuera del útero de las mujeres. Por supuesto, creo que este dispositivo de útero artificial está preparado para ser controlado las 24 horas por inteligencia artificial, por supuesto, no puede ser de otra manera, ¿sí? Entonces, y obviamente los que sean los dueños de estas máquinas, digamos las empresas que tengan esta producción, ya sean estados o empresas que tengan estas máquinas, tienen la posibilidad de modificar en maneras que nosotros desconocemos genéticamente lo que está pasando dentro de ese útero. Entonces, desde mi punto de vista, si nosotros vivimos ya en una cultura cyborg, en una cultura donde hemos mutado, naciendo aún así de úteros femeninos, hemos mutado para esta relación con las máquinas, los niños que se reproduzcan y nazcan desde adentro de una máquina, es decir, son cyborgs antes de nacer, y se producen como cyborgs, hibridan con la máquina desde el inicio de su vida. Vuelvo a repetir, por lo menos a mí, es decir, imaginar esto, ¿no? Es decir, no es imaginar un mundo imposible, es algo que está ya jugándose en el mundo. Y el útero artificial chino está desarrollado por el Instituto de Ingeniería y Tecnología Biomédica de la ciudad de Suzhou. Los investigadores que están trabajando sobre esto han, entre las cosas que están a mi acceso, debe haber muchísimas más cosas, ¿eh? Hay una declaración de ellos, un paper, que textualmente, entre las cosas, yo traté lo que me parece necesario para nosotros. Dice que esta tecnología no solo ayudaría a comprender mejor el origen de la vida y el desarrollo embrionario de los seres humanos, sino que también proporcionaría una base teórica para poder resolver anomalías genéticas y otros problemas importantes de la salud reproductiva. Y así como que sí, más abajo dicen, esto podría eliminar la necesidad de que las mujeres tengan que llevar embriones durante 9 meses en su cuerpo. O sea, finalmente todo lo de más arriba que yo le leí, llamémosle así, lo menos importante. Lo más importante, lo central de este objetivo es que para algunos será fantástico, para otros no, es decir, es que se vislumbra con hechos concretos, con máquinas concretas, con tecnología concreta, que el embarazo dejaría de ser una cuestión de las mujeres. Silvia Federici, tomando esta cuestión del advenimiento de los úteros artificiales, dice lo siguiente: la fecundación in vitro, el cribado genético y otras tecnologías reproductivas están allanando el camino para la creación del útero artificial. Algunas feministas estarían de acuerdo. En la década del 70, la feminista en la línea de Shulamit Firestone, muchos la deben conocer, ¿sí?, sostenía que encomiaba el día en que las mujeres se liberaran de la procreación. Para ella consideraba que era la causa de toda una historia de opresión. Y Federici agrega, pero esta es una postura peligrosa. Si el capitalismo es un sistema injusto y explotador, resulta preocupante pensar
que los planificadores capitalistas pudieran ser capaces de producir seres humanos diseñados según sus necesidades. No deberíamos subestimar este peligro. Y acá me parece donde juegan las dos cuestiones, ¿no? Una cuestión que podría ser que esto mismo que yo les estoy contando nos fascine, nos lleve por esta cuestión de qué bárbaro, ¿no? La tecnología, lo que puede el ser humano, las cosas que estamos haciendo, ¿no? Es decir, es de no creer, ¿no? O sea, mirá vos, qué sé yo, ¿viste? Oh, magia. Ir hacia el sentido común y fascinación por la magia. Federici nos ayuda un poco, dice, guarda con esto, no van a ser ángeles ni dioses los que van a producir seres humanos, es un sistema económico, un sistema de producción de mercancías, bueno, una manera de pensar la vida y de llevarla adelante, y, digamos así, no son investigadores que están perdidos en el medio de la montaña, sino planificadores de altísimo nivel, pensando, entre otras cosas, el negocio que se viene en función de la tasa decreciente de la natalidad. Porque estos países que van en esta situación de decrecimiento, y en un mundo que ya sabemos que está en guerra siempre, pero ahora está más claro que está en guerra, pero no importa, está en guerra siempre, es decir, los seres humanos hay que reproducirlos, se necesitan. Ahora, así sean desocupados, no importa, pero se necesitan. Entonces, si teníamos, por un lado, la gestación en la mujer, como tendrás tu hijo con dolor, como un mandato, y se nos olvidó que hay culturas americanas que planteaban que parto y orgasmo eran parte del asunto, estamos en un planteo de una nueva fábrica de hijos. Cada cultura fabrica sus hijos y a través de lo que sabemos, la subjetivación, la educación, los mandatos, ¿no? Es decir, los modelos identificatorios, bueno, produce una tendencia, o muchas veces mucho más que eso, de esta fábrica. Ahora, esta fábrica, que todavía estaba dentro o está todavía dentro del cuerpo de las mujeres, va siendo planteada en otro orden. Entonces, los úteros artificiales son la demostración cabal histórica a lo largo del tiempo del lío que las culturas patriarcales han tenido con el embarazo y la mujer embarazada. La mujer embarazada no dominada, o el temor a que esa mujer ejerza ciertos poderes que por ese poder de poder procrear, ¿no? Llevaban adelante. Entonces, hay todo un planteo que trataría yo de incluirme dentro de eso, de intentar pensar, sin hacer tragedia, pero a intentar pensar cómo en la historia de la burguesía fue llevando cada vez más, desde que el capitalismo va llevando cada vez más a que el cuerpo de la mujer, y la cantidad de mujeres asesinadas de distintas maneras nos lo demuestra, fue llevada a este lugar donde, digamos, aparece la posibilidad concreta, tecnológica, de que el embarazo desaparezca del cuerpo de la mujer. El hombre máquina, ¿por qué hablé de la burguesía? Porque el hombre máquina es todavía lo tenemos a Chaplin dando vueltas con ¿no? Con sus pinzas, tratando de incorporarse a la línea de montaje y fracasando. Pero lo que muestra la película, como tantas otras,
Metrópolis, por ejemplo. Lo que muestra esa película es que el hombre máquina es la ilusión de la burguesía con los trabajadores. Es el hombre máquina que funcione tan machaconamente, ritualmente, que produzca el clavo. Estoy hablando del capitalismo de manufacturas, ¿no? Produzca el clavo de tal manera exactamente que todos sus movimientos estén controlados. Nosotros conocemos todas las cuestiones del taylorismo, ¿no? Y de todas las versiones de llevar a que la producción humana se esté mecanizada, y ese es el hombre máquina de la burguesía. Ese fue el hombre máquina. Ahora, lo que estamos visualizando, si ustedes me permiten, esto que yo les estoy comentando, pasamos del hombre máquina, o estamos en una bisagra que se atisba un futuro donde el hombre máquina va a ser transformado en una máquina que produzca hombres. Y esa máquina no es la máquina de Dios que va a mandar al Espíritu Santo, digamos, ¿no? Es una máquina capitalista que produce mercancías, que es donde hay mucho dinero en juego, y donde los problemas éticos, los problemas del sentido de la vida están absolutamente en cuestión. Y lo mejor que podemos hacer es no quedar fascinados alrededor de este tipo de eventos científicos. Hay algunos pensadores que ya llevan esto mucho más allá, pero se los cuento como un detalle, ¿no? Algunos dicen que como los viajes interestelares van a ser tan enormes de años y años y años y años y años, bueno, estamos haciendo un poco de, ¿no? Es decir, esos úteros ahí arriba va a ser que por ahí la tercera generación llegue al planeta donde hay que llegar, etc. Pero bueno, eso es el poshumanismo. Entonces, una vez más, les quiero recordar algo que yo les decía, que decía Federici. A mí me parece una autora excepcional, francamente, que les recomiendo. Resulta preocupante pensar que los planificadores capitalistas pudieran ser capaces de producir seres humanos según sus necesidades. En esto, las preguntas que a mí se me aparecen, bueno, si vamos a los resultados de estos señores que hoy gobiernan el mundo, el calentamiento global, la pobreza, la destrucción del planeta, la falta de agua, etc., es dudoso que tengan algo de generar un ser humano en estas máquinas que no sea a gusto y piacere de los beneficios que pueden generar en alguien que ya criaron adentro de una máquina y gestaron adentro de una máquina. Por supuesto, después está la historia personal, eso no lo omito, ¿no es cierto?, de ninguna manera. Entonces, estamos, en mi opinión, que por lo menos es lo que yo trato de plantear con esto que estoy charlando con ustedes, estamos en riesgo de que nos vuelvan a contar un cuento de cigüeñas y zapallos, ¿sí? Pero que tenga esta versión tecnológica, y que esta cuestión de fascinación que este tipo de producciones puede tener, de las cuales seguramente muchos grupos sociales podrían estar de acuerdo, ¿no? Como aquellas feministas de los años 70, o muchas de hoy. La huelga de úteros que se plantea hoy en el mundo por la disminución de la natalidad, algo dice de lo que las mujeres están viviendo de distinta manera en distintas culturas, y con la cuestión de que no tener hijos tempranamente y posponer la maternidad cerca de los 40 años. Entonces, todo esto que les he planteado, un poco
tal vez apresuradamente, tal vez con mucha información, es poner en cuestión mucho de lo que hace a este desarrollo tecnológico que se viene, que no es que se venga porque yo digo amenazantemente que se viene, sino que está en su producción, y ver cómo la cultura cyborg, la cultura mundial cyborg, ¿sí? Y su relación con las máquinas, ya hibridan de tal manera que existe a partir de la producción capitalista y de la producción posible de seres humanos en máquinas, existen ya casi seres humanos que van a nacer y se van a producir dentro de una máquina. Y van a nacer bajo condiciones especiales, que serán las que la inteligencia artificial y quienes tengan el poder de resolver qué le ponen y qué le sacan, por lo menos en la historia uteral, van a nacer, o vamos a la continuidad humana, va a tener muchos de estos cyborg, que son uno de los futuros niños de no sé cuántos años, pero que son una parte de este futuro. Esto necesita, una vez más, que avisoremos con pensamiento crítico ciertas cuestiones que hacen a las tecnologías, y en especial a las tecnologías de los laboratorios de especialidades medicinales y su relación con la tecnología de investigación de embriones y ADN. Chan, chan. Bueno, bueno, muchísimas gracias, César. Abrimos la discusión. Ya tenemos 2 manos levantadas, 3. Primero está Juan Carlos Perone. Bueno, en primer lugar, gracias por lo que desarrollaste. Para mí es bastante novedoso, digamos, y además se abre a una cantidad de cuestiones, algunas de las cuales vos fuiste marcando. Bueno, el negocio capitalista, bueno, los intereses que pueden estar en juego para promover y utilizar los conocimientos en esta línea, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero centrarme en una cuestión que no sé si a mí me quedó totalmente clara, pero me parece que el planteo nuclear que vos haces es que se crearon úteros artificiales, en el sentido de que es una máquina, no importa cuál sea su diseño exactamente, donde se va a generar la cría humana como se generaría, digamos, en el útero materno de una madre, nada más que esa es una madre mecánica, artificial, tecnológica, digamos. Pero sale al mundo de esa máquina, digamos, con el cuerpo y el formato de un chico que saldría de una madre. O sea que esa máquina expulsa un cachorro humano. Pero todavía no es un ser humano, me parece a mí, porque será un cachorro humano si la máquina es muy perfecta, que tendrá las características biológicas que hubiera tenido si salía de una madre. Nada más que no salió de una madre. Pero después tendrá que ser recepcionado por humanos, verdaderamente humanos, que serían los personajes primordiales que lo recepcionen y que lo humanicen. Entonces, a mí ahí se me abre una cuestión que me parece que vale la pena preguntar. Si se puede considerar plenamente humano al que reúne las condiciones biológicas, en este caso producidas por una máquina, para su futura humanización en manos de humanos, o ya no hace falta esto. Porque si hace falta esto, no sería tan rotundamente diferente en este aspecto que estoy señalando. En otros que vos mencionaste, sin duda habría otras posibilidades de seguir hablando. De lo que es un niño o niña que emerge de un cuerpo de madre, como hasta ahora ha sido siempre. ¿Se entiende la pregunta? Bueno, hasta ahí nomás. Sí,
César, mira, tenemos otras 4 personas que levantaron la mano. No sé si querés contestar esto o querés que abramos otros comentarios y luego responder. Yo esto de Juan Carlos, primero creo que retoma la última vez que nos encontramos cuando vos me hablaste y planteaste el tema de la sexuación, cuando la charla que tuvimos la otra vez. Creo que lo que planteás es absolutamente pertinente. Yo no, lo que me animo a pensar es esta cuestión con relación a la cultura cyborg y sus consecuencias. En todo lo demás, digamos que lo que planteas es absolutamente así, pero tendríamos, yo sobre eso no puedo, la verdad, tendría que hacer futurología de una manera que no me excede y no tengo manera de responder eso, por suerte. Pero me parece que es un punto para pensar, punto, no puedo decir más, lo demás sería absolutamente fuera de lugar. Y estoy de acuerdo con lo que decís. ¿Qué va a pasar después? Lo que sí creo que si las máquinas nos están modificando a nosotros de tal manera hoy que en lugar de herramientas sean prótesis, podemos pensar, o yo por lo menos puedo pensar, que esto se va a agudizar, ¿no? No sé si está Carlos o Cintia. Carlos. Bueno, te quería agradecer, César, por traer un tema que la verdad nos interroga por lugares inesperados. Me parece que vos con tu planteo estás invirtiendo el título del tema del año, ¿no? Que es Viejos problemas, nuevas preguntas. Vos planteás la vieja pregunta de dónde vienen los niños ante un nuevo problema que es si vienen del útero artificial. Yo hace muchos años leí un libro de un biólogo francés, Henri Atlan, que seguramente conoces, que se titula exactamente así, El útero artificial, y que hace referencia al libro de los años 40 de Aldous Huxley, El mundo feliz, ¿no? En el mundo feliz, sí. las personas no nacen del útero femenino, sino que nacen en una especie de vivero de personas, lo mismo que sucede en la película Matrix, ¿no es cierto? Quiere decir, es una idea que vos lo remontás a Francis Bacon desde ya. Yo no conocía esa cuestión, pero es una idea que la ciencia ficción viene trabajando desde hace mucho. Claro. Y desde ese punto de vista, bueno, respecto de lo que decía Juan Carlos, ¿qué es lo que va a humanizar al embrión de la especie humana que salga del útero artificial? Capaz que también lo humaniza la inteligencia artificial, ¿no? Nadie puede saber eso. Con los desarrollos actuales de la inteligencia artificial, podría ser una perspectiva posible. Después me pareció, bueno, tu trabajo plantea una enorme cantidad de aperturas, como decía Juan Carlos, una de las cuales me parece que es el tema de la mercantilización de la reproducción, ¿no? Hoy justamente hablaba con alguien que es un especialista en fertilización asistida y me contaba que hay en Buenos Aires una fundación o una organización que provee a las parejas que necesitan subrogación de vientres, provee vientres subrogados. Es decir, se ha tercerizado el problema que tienen las parejas que necesitan subrogar los vientres a una organización. No hay una relación comercial entre el laboratorio que hace la fertilización y esta organización, pero
indudablemente se trata del comercio. Y me parece que las desigualdades que planteabas que podrían incrementarse con el útero artificial ya están planteadas. La población europea está disminuyendo si no fuera por la inmigración de los países africanos y asiáticos, que tienen una enorme tasa de natalidad, mucho mayor que la de los europeos blancos y rubios. Lo mismo me contaba la vez pasada una amiga que sucede en Israel. En Israel, que bueno, ya está en el poder, ¿no? Los partidos religiosos, efectivamente, el temor de la población laica israelí es que sean rápidamente superados por los religiosos que tienen infinidad de hijos, la cantidad que Dios provea. De manera tal que las desigualdades están planteadas. El problema de la disminución de la natalidad me parece que es más un problema de los países centrales que de los países periféricos. Nosotros somos un poco, ¿no?, una cosa y un poco la otra. Somos un país periférico, pero con aspiraciones de ser central o con algunas ideas. Pero incluso en la Argentina, en la clase media y la clase media acomodada, tiene una tasa de natalidad baja, pero las clases más populares tienen una tasa de natalidad mayor. Entonces quiero decir que ahí ya se plantean esas desigualdades. Y después respecto del tema del capitalismo, sin duda, el capitalismo se apropia de todo, pero la tecnología no es resultado del capitalismo, tiene, me parece, una cierta autonomía que es rápidamente capturada por el sistema y de esta manera aprovechada para la mercantilización de todo. Entonces sí, efectivamente, ya hoy la reproducción es una mercancía. Ya hoy los niños son una mercancía. Esto de la organización de que provee vientres subrogados es un ejemplo más que claro, ¿no? Hay países donde eso está prohibido decididamente, ¿no? En España, por ejemplo, está prohibida la subrogación de vientre, pero el que tiene plata se va a Estados Unidos y lo hace. Acá tenemos varios famosos que han hecho esas cosas, eligiendo además que sean chicos rubios, bonitos, no sé qué, ¿no? No hace falta nombrarlos, todos los conocemos, a los famosos que se fueron a buscar niños lindos al norte. Bueno, nada, eso, un par de cosas que se me ocurrieron a partir de lo que vos decías. Hay algo más, ¿no? Ya Shakespeare pensaba en algo parecido cuando en Macbeth le dice, una de las brujas le dice a Macbeth que él va a morir a manos de un hombre que no ha nacido de mujer. Entonces, finalmente sucede eso porque Macduff había nacido por una cesárea. Pero bueno, es una pequeña nota de color, no se trata de lo mismo, pero efectivamente creo que esa idea de el nacimiento fuera de la mujer es una idea, como vos decís, tan antigua como los griegos, por lo menos, si no antes. Bueno, te agradezco nuevamente. Bueno, a ver, la verdad que ha despertado mucho interés esta presentación y tenemos 4 personas que tienen la mano levantada y algunos comentarios en el chat. 5 personas. Propongo, si estás de acuerdo, César, que escuchemos, no sé, ¿querés contestar ahora o escuchamos a algunas Compañero, no tengo nada la verdad que no tengo nada para decir sobre lo que dijo, son sus reflexiones y lamento, te escuché muy atentamente y me enriqueció, pero me parece que no agregaría nada a tu planteo. Bueno, Patricia gracias. Pelujo. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, César, porque realmente sí, como ves, hay un montón de respuestas porque hace pensar un montón esto, ¿no?
Y bueno, te voy a decir más o menos todo lo que despertó, en realidad parte de lo que despertó, porque es mucho. Primero pensé en el devenir de la producción de bebés cuando no se puede tener naturalmente, digamos. Entonces, el recorrido fue primero la adopción, ¿no es cierto? Que es la más antigua de todas maneras de tener un hijo sin procrearlo biológicamente. Después viene la fertilización asistida, después el vientre subrogado y después el útero artificial. En ese orden lo puse para ver que va una progresión de deshumanización, ¿no? Después, qué sé yo, un peligro, por ejemplo, que se puedan llegar a producir niños que después sean personas y que sea otra forma de esclavitud. Después se me ocurrió el tema de los japoneses que también están produciendo robots para reemplazar a los humanos. Escuchándolo a Juan Carlos y a Carlos, que no sé su apellido, el de Carlos, porque aparece el nombre de Cintia. Gussetti es mi apellido. ¿Cómo es? Gussetti. Ajá, gracias. Bueno, me parece horroroso esto que planteas de que la humanización sea también por inteligencia artificial, ¿no? Pues terrible, terrible. Y me parece que no sería humanización en realidad, ¿no? Justamente porque sería a través de la inteligencia artificial. Yo lo que había notado respecto de esto y de lo que dijo Juan Carlos es que en un ansia esperanzadora sobrevive la necesidad de parentar, ¿no? Para justamente humanizar. O sea, que se produce, pongámosle que se produce en una máquina, pero después va a salir y se supone que va a haber por lo menos un otro primordial de los primeros cuidados y de los posteriores también, ¿no? O sea, que me parece que la humanización andaría por ese lado. Y después, una inquietud, y cierro con esto porque hay mucha gente, que se me ocurrió si la adopción desapareciera como negocio, ¿no? Porque es reemplazado por el negocio del vientre subrogado o del útero artificial. Negocio hablo, de esto que toma el capitalismo de la producción de bebés. Eso. Y muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Marta Tesone. Acá viene la verdad. Agradezco muchísimo la charla de César, realmente felicitaciones, fue extensa, interesante, y a mí me generó un poco de inquietud. No me conocen, pero yo soy investigadora superior del CONICET, y hace 40 años que trabajo en fertilidad femenina, en colaboración con clínicas de fertilidad. No voy a agregar más de lo que dijo Teresa, porque ya comentó lo mismo que yo iba a comentar, sino que voy a ir como al nudo de la cuestión, me parece, ¿no? Que sería, ¿con qué fin estamos avanzando en la investigación biomédica? ¿Es para lo que nosotros vemos, que aumentó la esperanza de vida 20 años en los últimos 50 años? ¿O es para producir máquinas con características, seres humanos con las características que nosotros creemos? Y yo creo que ahí hay un poquito de ciencia ficción en lo que plantea César. Porque por el momento, ustedes saben que las incubadoras sería como una placenta artificial. Y ustedes saben que bebé de 600 gramos, menos lo que pesa un pollo, termina desarrollándose y llega a ser un chico normal. Esto quizás adelantaría un poco el tiempo de la incubadora. Pero ¿cuánto tiempo? Es muy difícil que un embrión recién formado, digamos un embrión que tenemos el ovocito, el espermatozoide,
los primeros 2 o 3 meses se desarrollen fuera del cuerpo materno. Eso es bastante ciencia ficción, aunque sea un proyecto, como dijo César, que se piensa que se puede llegar a lograr, por el momento genera ciertas dudas. La idea del útero artificial es sí, a partir de los 3 meses de desarrollo del embrión, que se haya realizado ya en ovejas. O sea, aquellos bebés prematuros que una incubadora no podría llegar a tener un bebé sano, normal, podría ser, ¿sí?, que un poco se adelante esto y ya bebés prematuros todavía más pequeños, de menor edad, puedan desarrollarse en algo más perfeccionado que las incubadoras actuales, ¿no? Ahora vamos al tema, y lo último que digo, lo de la modificación genética. Al chino lo querían descuartizar, justamente, pero lo que él hizo, esta modificación, teóricamente era prevenir que el bebé tuviese HIV, lo cual fue un absurdo porque ahora hay un montón de tecnología durante el nacimiento que separarla de la madre para prevenir eso. Pero de cualquier manera hay un concepto generalizado, universal, de ética médica que prohíbe este tipo de cosas, ¿no? Cuando César menciona lo de las cosas que pasan en la clínica de fertilidad, ¿no?, que han cambiado embriones, sí, en Estados Unidos pasó esto. No se sabe muy bien si le dieron un embrión a una pareja o a otra para mejorar el porcentaje de bebés nacidos en la clínica de fertilidad, o si fue un error porque tenían tantos embriones en la incubadora y los mezclaron. Pero al investigador que le pasó esto, no solo tuvo que pagar un montón de dinero en compensación, sino que ahora vive en México, no puede entrar más a Estados Unidos. O sea, hay un cierto control de los desarrollos de la ética médica, ¿no? Y lo último que quería decir es con respecto a cuánto se puede modificar genéticamente. El chino lo hizo esto, y se puede hacer porque se hace habitualmente en ratones y en muchos animales de experimentación, en un óvulo recién fecundado, ¿sí? En el óvulo recién fecundado se puede hacer correcciones genéticas, que como bien mencionó César, citando a un científico, ojo, que se puede editar cosas no deseadas, ¿no? Pero no es que durante el desarrollo embrionario, no sé, a un embrión de 2 o 3 meses, nosotros le podemos, una máquina le puede introducir modificaciones genéticas, por lo menos no lo es ahora. Claro, yo no tengo, yo sé lo que va a pasar en el futuro y la ciencia tiene un desarrollo muy, muy acelerado, pero por el momento esos cambios se podrían realizar en el inicio, ¿no? Lo que hizo el chino es un ovocito recién fecundado y le agregó un gen que protege contra el HIV, ¿no? Pero esto está censurado. La idea es mejorar la salud. Lo de las clínicas de fertilidad, yo no lo voy a repetir porque ya lo dijo Teresa en el chat. Eso, hay un profundo agradecimiento de las parejas que no pueden tener hijos, que gracias, ahora mi perro está quejándose, que gracias a la clínica de fertilidad lograron tener bebés. Bueno, y con esto cierro. Era eso lo que quería comentar. Bueno, tenemos más o menos 15 minutos de tiempo, podemos extendernos un poquito. Voy a leer algunos comentarios porque no quiero que se queden sin expresarse. De Teresa. Buenas noches. Es interesante pensar en el mundo cyborg para más adelante. Llevo 20 años trabajando con pacientes que realizan tratamientos de reproducción asistida. Respeto profundamente a los profesionales que trabajan en esto y escucho a personas, mujeres y varones, sufriendo porque la vida no les posibilita tener hijos como todos, entre comillas. Me apasiona acompañar en este camino a las personas que sufren y desean dar un lugar a un hijo. Es un tema muy complejo y debemos pensar en ese tema. La biología no garantiza el amor y respeto a un hijo. Después de Silvina Martínez, para todos, recuerdo una película francesa que se presentó en unas jornadas de Abdeva, de un útero artificial.
y esta situación donde el varón de la pareja heterosexual expresaba que él disfrutaba de una situación que ya no era exclusiva de la mujer. En la película estaba la posibilidad de percibir movimientos del feto en el útero artificial, de estar presentes ambos padres en ese tiempo de gestación. Película de la década de los 90, también un artículo de Mirta Videla sobre fertilidad asistida en actualidad psicológica de ese tiempo, donde relata esta experiencia de investigación sobre úteros artificiales. Marte necesita mamás, dice Silvina Martínez. Película animada donde máquinas requieren de la representación, emociones y experiencias de una madre real de la Tierra para poder transmitirle esa representación de afectos a los bebés nacidos y cuidados de máquinas. Bueno, y de Teresa para Todos, Marta Tesone me alivió su aporte. Bueno, por ahora no hay más comentarios y escuchamos a Gisela Untojic. Te escuchamos, Gisela. Gracias, la verdad que me resultó muy interesante. Vengo investigando este tema y escribiendo hace un tiempo desde el lugar de psicoanalista de niños y niñas, ¿no? Porque, digo, vos hiciste esa pinceladita clínica que a mí me hubiese encantado seguir pensando y seguir escuchándote, sobre todo desde el lugar de psicoanalista de niños, niñas y adolescentes, en relación a que yo he tenido a lo largo de estos años muchas situaciones, ninguna consulta, aclaro, ninguna consulta para ver cómo le contamos a este niño o a esta niña que es hijo de una fecundación asistida. Jamás tuve ese tipo de consulta, en lo personal quizás ustedes sí, y muchas, yo ninguna. No solo eso, sino que todas las veces que salió el tema, salió por absoluta casualidad, causalidad de preguntas que he aprendido a hacer a lo largo de los años. Y en muchas situaciones, muchos de esos padres ya habían pasado por distintos motivos, por situaciones terapéuticas en las que jamás esto se había contado. ¿Sí? Y digo esto porque me parece muy importante traerlo, porque no es solo un futuro medio ficcional el que se juega. Es todos los días en los consultorios y muchas veces los profesionales no lo saben y no lo abordan, en parte porque no saben, porque no quieren preguntarlo, porque no creen que sea relevante, porque alguna vez alguna psicoanalista muy afanada me ha dicho, eso solo se investiga si hay un síntoma que se ponga en juego, ¿no? Y vos trajiste varios temas que a mí me parecen muy relevantes poner en debate, en discusión, quizás para otro momento, pero me encantaría continuarlo. En relación, vos hablaste de la verdad, vos hablaste del secreto, vos hablaste de lo silenciado. Y esto se juega hoy en muchos de estos sujetos, ¿sí? Yo me dedico a niños y adolescentes, pero muchos de esos ya son adultos. Y hay muchas situaciones, incluso ha habido en esto que dijiste, ¿no? De las organizaciones de hijos nacidos por donación, donde pasó hace un tiempo que un grupo de personas se empezó a reunir, hay un grupo de personas que se reúnen por Facebook, donde en realidad descubrieron que son al estilo de Kundera, que tenía un personaje, un médico, que no sé si recuerdan, en Kundera tenía en una de sus novelas un médico que había inseminado a todas las mujeres del pueblo, las que tenían problemas de fecundidad, sin avisarles, y hay una situación real y un grupo de gente que se está encontrando por Facebook, que son un montón en un mismo pueblo, que se dan cuenta que son todos hijos del mismo padre, un médico que inseminó, ¿no? Pero digo, me encantaría volver a tu viñeta, porque ahí hay algo que a mí me gustaría que nos podamos preguntar como psicoanalistas, que es cómo se pone en juego la información, una información que podría ser solamente una información, porque la fecundación asistida o la donación de gametos podría ser solo una información en la vida de un sujeto,
que se da en un momento determinado, pero que cuando esto no se da, porque se omite, porque se guarda, porque se silencia, genera efectos en la vida de esos sujetos y además, desde mi perspectiva, vulnera derechos, porque hay un derecho que es el derecho a la identidad, que queda en parte vulnerado, o me gustaría que lo conversemos, en relación si una persona ha sido producto de gametos donados, ¿sí? Y esto no está explicitado. Entonces, digo, son muchas cuestiones y no son solo para el futuro cercano, son actuales, son de ahora, y por eso me parece que es relevante poner en debate estos temas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Susana. Hermes. Sí, bueno, me parece fascinante la presentación de César. Y pienso en varias cosas. Una, pensando aquí de Tijuana, cómo Estados Unidos, de alguna manera, California, funciona como un gran útero artificial, ¿no? Donde las mujeres mexicanas trasladan su útero gestante a ese gran útero simbólico donde son dotados de una nacionalidad y un destino supuestamente mejor. Esto es un útero artificial, de alguna manera, me lo imagino. Por lo menos así es el tema de todos los días aquí en la clínica, ¿no? Esta cuestión de la discusión de las parejas, de dónde nacer los hijos. Por otro lado, ese escenario que se ha planteado parece la contrapartida de estas sociedades matrilineales, trobriandesas que contaba Malinowski, donde se desconocía el papel del padre en la gestación de los hijos, a una sociedad en la cual no se va a desconocer el papel de la madre, pero se va a minimizar o a abolir en todo caso. Dentro de los escenarios posibles, me imagino que uno será la abreviación del embarazo, que vuelva al mercado de mujeres deseantes de tener hijos ante la poca producción de hijos en las sociedades capitalistas desarrolladas, en la promesa de embarazos más breves, y por lo tanto menos afectantes de las inserciones laborales y sociales de las mujeres. Este parece un escenario posible. Pero en el otro escenario, más de ciencia ficción y más extremo, donde se pueda realizar todo el proceso de gestación con las leyes de la oferta y la demanda de estos artificiales, la pregunta es, ¿cuáles van a ser las transformaciones de la familia que van a acompañar estos procesos? Porque las familias que no quieren tener hijos, algunas no lo van a querer tener solo por el hecho de que el proceso se desarrolle por fuera del útero de la madre o la mujer de la pareja. Entonces estaremos pensando en esto que Becker hablaba de los soldados del ejército de Cristo, ¿no? Acá de los ejércitos de niños que van a ser albergados en qué dispositivo de familia. Esto me parece que no solamente es una transformación en los procesos de la gestación, sino que amenaza, bueno, por usar un término catastrófico, o apunta a una transformación radical en las alternativas familiares, ¿no? Y habrá una familia social, habrá una familia del Estado. El Estado pasará a ser un Estado interventor que albergará en úteros simbólicos a los posnacidos para que puedan de alguna forma socializar en otro modelo parental. Esto me parece que es el tema más, yo diría, más extremadamente desafiante, en pensar en la transformación de la familia. Gracias y felicitaciones. Mirta Moldovan. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, César. Muy interesante todo el abordaje que hiciste. Me quedo pensando, bueno, muchísimas cuestiones, así como todos lo que están comentando, ¿no? Y bueno, solo para no repetir, porque bueno, adhiero mucho a los planteos que un poco hizo Marta, Tesoni y Gisela también. Yo trabajo con mujeres, no solo, pero digo, vengo trabajando hace muchos años con muchos pacientes que atraviesan el proceso de gestación o tienen dificultades para la gestación, o tienen niños con dificultades y tienen que estar en una NE o en una USIN. Entonces pensaba, digamos, si
si no estamos en el riesgo de exagerar entre comillas, porque sabemos que hay una cuota de ficción y una cuota de realidad, porque por lo que vos decías, César, se está ya produciendo y hay mucha investigación sobre eso. Pero el riesgo es de caer por ahí, así como se piensa y se ha creado como mucho temor alrededor, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Que por un lado es súper fantástica y resolvería un montón de cuestiones, y por otro lado decía alguien de las ciencias afines que era lo más estúpido, ¿no? Porque en algunos puntos no podía resolver problemas muy sencillos que cualquier humano podría resolver. Digo, coincido con Marta, los que trabajamos mucho con UCIN y con bebés prematuros y con problemas graves de ese tipo, un útero artificial dudo que pueda resolver esas cuestiones. Entonces podrá resolver algunas, pero otras no. Lo otro que me generaba es como pensar un bebé producido en un útero artificial. Y yo, ¿quién ordena esto? ¿Quién determina esto? ¿Esto es obra de la ciencia, de un científico? ¿O hay ahí una madre o un padre en función o que quiera tener un hijo, que no es lo mismo que tener un bebé, ¿no? Tener un niño no es lo mismo, sabemos, que tener un hijo. Y eso requiere una función materna y una función paterna. Digo, ¿quién va a estar a cargo de esa función? Se me venían todas estas preguntas, ¿no? En relación a esto. Pues si no, quedaría como algo ubicado en el orden de una producción artificial a cargo de científicos, ¿no? ¿Y dónde queda esa mujer y ese varón o esos padres, los que sean, que son supuestamente los que anhelan tener una descendencia o tener un hijo, y en qué condiciones? Parece que eso también habla de la posición que pueda tener esta madre o este padre si quieren ocupar ese lugar, ¿no? Bueno, surgían un montón de cuestiones, pero quería agregar esto a mi pensamiento, al pensamiento de ustedes. Nada más. Muchísimas gracias. A ver, hay un comentario de Diego Velázquez que quería leer. Después te vamos a mandar el chat. Pero esto lo quería leer ahora porque viene a cuento de lo que vos trajiste. Dice, excelente presentación, solo un dato. En Argentina cada vez se diferencia menos el promedio de hijos entre clases sociales. El promedio total no llega a 2 por familia, 1.9, y tiende a aplanarse y disminuir. Cuando se discutió la asignación universal por hijo, se constató que las familias con 5 hijos son poquísimas en todo el país. Bueno, después Marta Tesone habla de la película La Isla, una película de ciencia ficción donde también se desarrollan embriones en placentas artificiales. Otra película de Diego Venturini, esta vez, una película muy interesante al respecto es Gattaca, con doble T. Allí se plantean el dilema de una sociedad formada por la élite, formada por personas genéticamente modificadas, y el resto de la población integrada por aquellas personas que nacen de forma natural. Una familia que tiene un hijo de manera natural luego decide tener un hijo genéticamente modificado. Allí se plantea un drama fraternal de proporciones que simboliza la lucha que la tecnología genera en la humanidad, planteando elegidos y privilegiados versus desplazados. No sé qué, me falta la última, no lo veo. Bueno, desplazados no elegibles, esa era la palabra. Bueno, tenemos ahora a Yago, que levantó la mano y es por ahora nuestra última intervención, y ya estamos sobre la hora, así que... Súper breve lo mío. Entiendo que el trabajo de César es lo suficientemente interesante en el sentido también de estar planteando la posibilidad de reproducción de la vida humana sin útero de la mujer y finalmente
sin padres y sin madres gestantes, ¿no? Lo cual quedaría finalmente en manos de las máquinas. Y en la medida en que esto se va produciendo, se va como telescopando, la pregunta que yo tengo es, ¿hijos del deseo de quién serían estos seres que vendrían a la vida, ¿no? Sabiendo nosotros como analistas que hay un deseo tanto materno como paterno, pero me quiero centrar en el deseo materno porque las mujeres han sido históricamente las que han llevado en su cuerpo a la cría humana, y sabemos del arrullo materno, ¿no? De la panza de la madre que desaparecería en un útero artificial, de las caricias en esa panza, de escuchar los latidos, los movimientos, de hablarle, ya de imaginarlo, de desear algo, imaginar algo. Bueno, ¿cómo sería, no? Si todo esto desapareciera, ¿qué es lo que nos hace humanos? Por lo menos humanos tal como hemos sido hasta ahora, ¿no? Esto, simplemente esto. Gracias, César. Buenísimo. Bueno, César, ¿querés decir algo? Primero, yo les agradezco muchísimo la cordialidad de las observaciones, en el sentido de puntos críticos, que entiendo claramente que no se pueden resolver en esta charla, y que algunos de ellos, yo recuerdo hace muchos años una presentación de la revista Utopía, donde de alguna manera por ahí ingenuamente planteaba el tema de que entre la adopción y la fecundación había alguna cosa que los humanos estaban perdiendo, y la doctora Tesone, que anda por ahí, me aclaró algunos de estos puntos que hoy están en juego y que siguen siendo de este orden. Simplemente, como yo me centro en un tema dentro de todos estos temas, y la verdad que se abren montones de cuestiones, que insisto en la mutación del hombre, en la mutación cyborg, y cómo los indicios que para mí voy observando fundamentan esta mutación. El resto de las preguntas que ustedes se hacen y que yo me hago, yo no las puedo responder de ninguna manera. Sí, creo que hay una mutación en juego y que pone de patas para arriba las maneras habituales de pensar, o hay que pensar en esta multiplicidad, cómo las podemos ir trabajando. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, como es costumbre, acá en el colegio nos desmuteamos y lo aplaudimos a César por su presentación y a todos los que participaron también. Bravo. Gracias, muchas gracias. Gracias, César. Gracias, César. Gracias, César. Hasta pronto. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias, César. Gracias. Gracias a ustedes. Me voy a dormir con todas estas preguntas. Mira, teníamos una de Australia que vino un poco tarde por las 14 horas de diferencia. ¿Vos? Una colega argentina que trabaja en fertilidad y que se fue a vivir allá. Bueno, mil gracias, César. Fue súper interesante y muy... A ver, hay un mensajito más. Vos, Melanie, ¿podés copiar el chat o no? Sí, yo lo copié y lo mandé, pero estas dos preguntas de Australia y la que sigue no están, ¿eh? No, lo de Australia lo dije solo como un dato, digamos, porque conozco el nombre de la compañera y vi que se agregó un poco tarde porque hay 14 horas de diferencia. Pero era para contar a César. Gracias, Amanda. Entonces vos mandás el chat. Ya está enviado. Bueno,
Gracias, muchas gracias, César. Muy, muy interesante. Muchas gracias, César. Adriana se le ve el flequillo. Chao, chao. 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 Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias.